Buenos días, sus señorías. Por fin he decidido a mostraros la tontería en la que estoy trabajando desde hace ya meses en una cosa que se me ocurrió, que sigo sin saber si tiene mucho sentido, pero que creo que es interesante para todos. Habréis visto, si sois arduos seguidores del canal, que tenemos una serie de controles que se supone que, no voy a decir mejoran, amplían las funcionalidades de los controles normales. Por ejemplo, si miráis aquí a la izquierda, tenemos el Round Text Area, es decir, un text area al cual se le pueden redondear las esquinas. Lo mismo con un text box, un value box y demás. Cada uno de los controles que son las clases exportadas, que son las que tienen la estrellita, cumple una función. Y lo que he hecho aquí básicamente es reunirlos todos en un componente. Esto que estáis viendo es un componente, no es un programa normal. Es decir, si nos vamos a propiedades y vamos a descripción, veis que tenemos el estado es un componente, el tipo es un componente, y en las propiedades le decimos que es experimental. Es decir, porque esto está todavía muy cogido con pinzas. Incluye información, esto no... estos son las dependencias que tiene. Necesitaremos la clase gbUtil y las settings, porque es donde se almacena. Con esta clase almacenaremos todos los datos relativos a lo que ahora veremos, y la clase desktop, que nos da información sobre el escritorio de la máquina. Bien, pero no me voy a liar aquí a explicaros cositas de esas. De momento cierro esto y vamos a empezar por el final. Aquí tenemos un programita, este es aparte, independiente, que tiene tres, porque el fmain solo contiene el menú. El estándar, que son controles de los que traen las componentes estándar de Gambas. Un textbox, un label, un tool button, un grid view y un listbox. Todo esto dentro de un panel. Y el código que tiene no es más que para rellenar con algo el grid view y el listbox. Si lo ejecutamos, correr esta clase, tenemos esto, una etiqueta, un textbox en el que podemos escribir, un botón que se puede pulsar, un tool button que se puede pulsar, y un listbox y un grid view, sin más. Todos no. De estos 4 controles los tenemos en una... Bueno, perdón, se me olvidó decir que el componente yo ya lo tengo instalado en mi máquina, claro. Luego veremos ese tema. En temas, que son los controles que lleva el componente, pues tenemos los equivalentes, que eso lo tenemos en este otro formulario, que tiene un label. El label me vale para los dos, o sea, este es estándar, el rounded box, el pick button y esto es otro pick button. El control pick button, que es su gracia es que es un botón que tiene 2 imágenes, una igual que el botón normal, esta que se ve aquí, y otra que es la imagen que podemos poner o no, según queramos, de fondo de pantalla. También se puede redondear, y si le quitas el texto y le quitas el borde, se convierte en un tool button de hecho. Y el código es exactamente el mismo que el otro para rellenar el listbox y el grid view, y no están en un panel, están en un pick panel. Bien, si ejecutamos esto, veréis que prácticamente no hay diferencias. Perdón, aquí lo ejecutamos. Controles estándar, estos normales. Controles temáticos, estos normales. Todos cogen los controles del sistema, así por defecto, como debe ser. El control de fondo del pick button, pues yo le puse el mismo control que al fondo, el mismo color que al fondo, y estos tienen otro que no sé muy bien de dónde se lo sacan, pero bueno, no tiene más importancia. Entonces, ¿cuál es la magia? ¿En qué consiste el tema? Pues en los controles temáticos disponemos de esto que he puesto en la paleta, que es el control tema.
lo añadimos al formulario, no dentro del PicPanel, aunque creo que se podría igual, pero lo concebí en su momento como que debe estar enganchado al formulario principal. Le damos un tema, ahora mismo disponemos de 3, ahora os contaré cómo va eso. Vamos a coger el tema oscuro y le decimos que lo queremos visible. Ejecutamos otra vez el programa, los controles estándar siguen siendo los controles estándar y el temático, oh sorpresa, ya no contiene el aspecto normal de los controles. Tenemos que los controles redondeables están redondeados, el rounded box, el label y el pick button, y que el pick panel en sí mismo, el panel que lo contiene todo, también se puede apreciar en las esquinas, está rodeado. Bien, este es el final, este es el objetivo. Conseguir, si cambiamos simplemente lo paramos aquí y le cambiamos el tema al tema que hemos dicho oscuro, le ponemos claro. Aclarar que estos nombres los he puesto yo, podéis poner los que queráis, inventar, que de eso se trata. Entonces el controles temáticos adquiere otro aspecto que puede ser bastante interesante, bastante bonito, lo que queráis. Bien, es que eso es prácticamente todo. Ya veréis cómo ahora mismo, por ejemplo, por defecto, vuelvo a ejecutarlo, correr esta clase, por defecto no se rellena el fondo de los grid views, ni del disk view, ni de nada de eso. Ni le hemos puesto todavía al pick button una imagen de fondo, ni nada de eso. Es solo para que veáis cuál es la idea. La idea es, hacéis vuestros programas y los controles temáticos tienen esas posibilidades, y también tenemos posibilidad, ya lo veréis cómo, de modificar el aspecto de los controles estándar normales. Bien, este es el final. Esto es a lo que queremos llegar, a que cualquier programa que hagamos podamos luego, porque este mismo, si a este estándar le añadimos un tema, lo mismo, vamos a ponerle el oscuro y visible, cierto, y veréis, ejecutamos esta clase, perdón, bueno, me he equivocado, quiero correr esta clase. Veréis que hay solo un botón, o sea, un control que cambia de aspecto. De los estándar, solo el textbox cambia de aspecto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ahora lo veremos en la segunda parte, que es la más interesante, como siempre. Bien, quitamos que estamos hablando de los estándares. ¿Y cuánto llevo grabado de vídeo? Llevamos 8 minutos. No sé si dejarlo así y pasar luego en otro. Sí, os lo dejo así, y en otro vídeo, en el siguiente, pasaremos a ver el tema ya del componente temas. Pues que hayáis disfrutado mucho, que os interese el asunto, que esto, bueno, ya lo he dicho, esto os puede servir para cualquier programa que hagáis. Simplemente enlazáis el tema, le ponéis un control tema y os funcionaría de maravilla. Ahora lo veréis.